Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Yo explosiva. Súper cargada de energía. Y ay, Dios mío. ¿Qué tema? Si están viendo este vídeo es porque sí, lo adivinaron. Vamos a sumergirnos en el chisme, en el drama, en la bomba. Sí, la noticia que sacudió los cimientos del mundo del entretenimiento, la que hizo temblar los corazones de miles de fans en todo el mundo, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Están listos para desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada hilacha que podamos encontrar? Prepárense porque esto va a ser épico. Antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones, quiero darles una bienvenida muy especial. Si son nuevos en este canal, muchas gracias por sintonizar. Este es el lugar donde nos mantenemos al día con todo el mundo del entretenimiento, con el glamour, con las series turcas que nos roban el aliento, y por supuesto con nuestras queridas estrellas turcas. Si son parte de la familia, un abrazo enorme. Gracias por estar siempre aquí, por compartir, por debatir y por vivir conmigo cada momento. Y hablando de comunidad, este es el lugar correcto. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Así estarán al tanto de todas las novedades, teorías, análisis, y por supuesto, de todo el chismecito jugoso que tanto nos gusta. No se lo pierdan. Prometido. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. El 25 de agosto de 2025, una fecha que probablemente quedará grabada en la memoria colectiva de muchos de nosotros. Ese día el universo de las series turcas, el fandom, y hasta el mismísimo Internet explotaron. La noticia, el bombazo, el terremoto, la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. La pareja que nos hizo soñar, suspirar, llorar y reír en Love is in the air, la pareja que parecía indestructible, que irradiaba felicidad, que parecía que todo era perfecto, se acabó. ¿Pueden creerlo? Yo todavía me cuesta. Imaginen la escena, redes sociales colapsadas, hashtags explotando por todas partes. Twitter, Instagram, Facebook, un caos. Portales de noticias con actualizaciones constantes, artículos, análisis, opiniones, un bombardeo. Foros llenos de especulaciones, teorías conspirativas y por supuesto nosotros, los fans, pegados a la pantalla, tratando de descifrar qué demonios había pasado. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y qué pasará ahora? Y es que, seamos sinceros, esta noticia nos tomó a todos por sorpresa. Hande y Kerem eran la pareja ideal. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. La forma en que se miraban, la complicidad, las risas, parecían almas gemelas. Se les veía felices, enamorados, cómplices, apoyándose mutuamente en cada paso. Parecían la pareja perfecta, la relación soñada. Pero como dice el dicho, nada es para siempre. Y las relaciones, incluso las más bonitas, a veces llegan a su fin. Y lo que más nos impactó, o al menos a mí, es la forma en que todo se manejó. No hubo comunicados oficiales, al menos no de inmediato. Todo fue filtrado. ¿Cómo? A través de fuentes no confirmadas, rumores, filtraciones de información. Y ya saben cómo es esto. Un comentario en una revista, una foto sospechosa por allá, una historia de Instagram con frases enigmáticas, y boom. El chisme se esparce como pólvora, alimentando la curiosidad y la especulación. Lo primero que comenzó a circular fue la noticia de la supuesta ruptura. Diferencias irreconciliables, decían algunos. Problemas de agenda, mencionaban otros. Prioridades distintas, susurraban. Las típicas excusas que se utilizan en estos casos, ¿verdad? Para justificar lo que parece inexplicable. Pero como siempre nosotros los fans, los detectives del mundo del entretenimiento, los que estamos siempre al acecho, empezamos a investigar. ¿Qué pruebas teníamos? ¿Qué indicios nos daban para pensar que esto era real? ¿Qué señales habíamos pasado por alto? ¿Dónde estaba la verdad? Y la verdad es que poco a poco la información se fue acumulando. Fotos de Hande y Kerem por separado, evitando encuentros, sin siquiera cruzarse en eventos públicos, dejando de seguirse en redes sociales, mensajes ambiguos en sus perfiles, eliminando fotos juntos. Todas las alarmas encendidas.
Luego comenzaron a surgir rumores de que Ande ya estaba saliendo con alguien más. Chan, chan, chan. Drama, drama, drama. ¿Un tercero en discordia? ¿Una traición? ¿Quién era el misterioso hombre que había robado el corazón de Ande? El misterio se intensificaba. La prensa turca ávida de noticias comenzó a especular, a publicar fotos robadas, a analizar cada movimiento de ambos actores. Los paparazzi como buitres acechaban en cada esquina, en cada set de filmación, en cada restaurante, buscando la foto que confirmara el rumor, la imagen que vendiera más ejemplares. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué? Esta pareja que tanto amamos, que tanto nos hizo soñar, decidió tomar caminos separados. ¿Qué fue lo que rompió la magia? ¿Qué llevó a Ande y Kerem a decir adiós? Bueno, aquí es donde entran las especulaciones y las teorías. Y créanme, hay para todos los gustos. El mundo del entretenimiento, especialmente el de las series turcas, es un caldo de cultivo perfecto para las teorías de la conspiración, para las historias truculentas y para los rumores más descabellados. Una de las teorías más comunes, y quizá la más creíble, es que la fama, la agenda y la presión mediática jugaron un papel crucial en la ruptura. Recordemos que después del éxito arrollador de Love is in the Air, Hande y Kerem se convirtieron en dos de las estrellas más importantes de Turquía y por ende del mundo. Su fama trascendió fronteras, sus rostros inundaron revistas, sus nombres eran tendencia en redes sociales. Esto implicó una agenda laboral muy apretada, viajes constantes, campañas publicitarias, entrevistas, eventos, compromisos, prácticamente no tenían tiempo para ellos. La presión de cumplir con contratos, de mantener la imagen, de estar siempre impecables, de complacer a los fans, todo eso agota. Y por supuesto, la presión mediática. Los paparazzi siempre al acecho buscando la foto indiscreta, el momento privado. Los rumores, las noticias falsas, los comentarios malintencionados, todo eso puede ser muy desgastante, incluso para las personas más fuertes. Imagínense vivir su relación bajo el escrutinio público constante, sin un momento de respiro. Es difícil mantener la privacidad, es difícil mantener la calma, es difícil todo. La exigencia del público que quiere saberlo todo, que quiere que compartan su vida, que se preocupan si no los ven juntos, esa presión constante puede ser destructiva para cualquier relación. Y Hande y Kerem, a pesar de su profesionalismo y de su aparente fortaleza, también son humanos, también tienen sentimientos. Otra teoría, un poco más romántica, es que simplemente el amor se acabó. Que a pesar de todo el cariño y la conexión que existía entre ellos, las cosas ya no funcionaban. Que las prioridades cambiaron, que los intereses se distanciaron, y eso es completamente válido. A veces las relaciones, por mucho que nos duelan, llegan a su fin. La vida a veces nos lleva por caminos diferentes. El amor, por mucho que lo intentemos, puede desvanecerse. Y es importante, aunque duela, respetar esa decisión. Es importante entender que el amor no siempre es para siempre, y que a veces, lo mejor es dejar ir. También se ha especulado sobre posibles infidelidades. Rumores de terceros, de encuentros secretos, de triángulos amorosos, hay el drama. Pero sinceramente creo que esto es lo menos probable. Hande y Kerem siempre parecieron una pareja muy sólida, muy leal. Dieron la impresión de ser personas honestas, con valores y que se respetaban mutuamente. Aunque, claro, en el mundo del entretenimiento nunca se sabe. La ambición, la tentación, los encuentros casuales, todo es posible. Pero prefiero creer que su separación se debió a otros factores, a circunstancias más complejas, a decisiones personales. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esta ruptura para sus carreras? Bueno, en el corto plazo probablemente ninguna. Ambos son muy exitosos y cuentan con una gran base de fans que los apoya incondicionalmente. Hande seguirá protagonizando proyectos de éxito y Kerem, por supuesto, también. Sus fans, a pesar de la tristeza, seguirán apoyándolos. Pero a largo plazo, es posible que esta ruptura afecte un poco la percepción del público sobre ellos. Especialmente si se involucran en nuevas relaciones rápidamente. La gente es curiosa, es chismosa, y siempre estará comparando. Siempre estará recordando Love is in the Air y siempre estará pensando en la química que tenían juntos, en la complicidad, en el amor que irradiaban. La sombra de su relación, de su éxito juntos, siempre estará presente.
Tendrán que lidiar con la comparación constante, con las expectativas del público, con los comentarios malintencionados. Tendrán que demostrar que son profesionales, que son capaces de seguir adelante, que su carrera no depende de una relación amorosa. Y hablando de Love is in the Air, ¿qué pasará con la posibilidad de un reencuentro en la pantalla? ¿Volverán a trabajar juntos? Esa es la pregunta del millón. Muchos fans sueñan con eso, y seamos sinceros, a mí también me encantaría. Volver a verlos juntos, revivir la magia, sentir la química, sería un sueño hecho realidad. Pero después de una ruptura, es difícil imaginar que esto suceda a corto plazo. El dolor, la decepción, la distancia, todo eso dificulta la posibilidad de un reencuentro profesional. Aunque, claro, en el mundo del entretenimiento todo es posible, y las segundas oportunidades existen. La nostalgia, la presión de los fans, la necesidad de generar ingresos, todo eso podría influir en una posible reunión. Pero por ahora, es solo un sueño, una fantasía. Pero, ¿qué hay de la vida personal de Hande y Kerem después de la ruptura? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Lamentablemente no tenemos la respuesta. Ambos son muy discretos con su vida privada y aunque los paparazzi los persiguen a todas partes, no han hecho declaraciones oficiales sobre el tema. Lo único que sabemos es que, al menos en redes sociales, se han mantenido en silencio. Han decidido proteger su intimidad, y eso es comprensible. Después de una ruptura, es importante sanar, tomarse un tiempo para reflexionar, para procesar el dolor, para reconstruirse. Es importante rodearse de amigos, de familia, de personas que nos quieren y que nos apoyan. Es importante aprender a perdonarse a uno mismo, y a seguir adelante. El tiempo es el mejor aliado para sanar las heridas. Y estoy segura de que con el tiempo, Hande y Kerem encontrarán la paz, la felicidad y el amor. Pero a pesar de todo el drama y la especulación, creo que es importante respetar la decisión de Hande y Kerem. Han sido una pareja maravillosa, nos han regalado momentos inolvidables y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, eso no significa que debamos juzgarlos o criticarlos. Lo importante es que sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas. Lo más importante es que como fans, recordemos la magia, la alegría, la felicidad que nos brindaron. Recordemos la química, la complicidad, el amor que nos hicieron sentir. Y respetemos su decisión, y les deseemos lo mejor en el futuro. Y por supuesto nosotros como fans, podemos seguir admirando su trabajo, podemos seguir disfrutando de su talento y podemos seguir soñando con que en algún momento vuelvan a encontrar el amor. El amor a veces llega por sorpresa en el momento menos esperado. Y quién sabe, quizás, algún día, vuelvan a compartir sus vidas. En resumen, la noticia de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una bomba que sacudió al mundo del entretenimiento el 25 de agosto de 2025. Las razones detrás de esta ruptura son inciertas, pero las teorías más comunes apuntan a la presión mediática, las diferencias irreconciliables y, en algunos casos, rumores de terceros. Aunque la separación fue impactante, es importante respetar la decisión de ambos y seguir admirando su trabajo. La pregunta clave es, ¿volverán a trabajar juntos? El tiempo lo dirá. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. ¡Guau! ¡Qué viaje! Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de la noticia de Hande y Kerem. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Gracias por compartir sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? ¿Creen que volverán a encontrar el amor? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios son oro puro. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Prepárense porque vienen muchos más. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao. Y recuerden, el chisme continúa.